Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Voy a pedirle que podamos preparar la palabra del Señor, pero antes de que abra su Biblia, quiero comentarle que el tema que tengo yo el privilegio de compartirle el día de hoy se llama el arma secreta ante cualquier desafío. Amén. Y sabe, a lo largo de nuestras vidas, nosotros vamos a enfrentar innumerables desafíos, ya sean pruebas, dificultades, retos, obstáculos. Y es necesario que podamos entender que tenemos un arma secreta que podemos utilizar para poder vencer cualquier obstáculo que se nos enfrente. ¿A quiénes les gustan los retos? Dos manos. ¿Alguien más? 3 manos. ¿Quién da más? Amén. Yo creo que no somos muy fan de los retos, ¿verdad? Al menos en lo personal a mí no me gustan los retos. Amén. Hay personas que les gustan los desafíos extremos. ¿Habrá alguno por aquí? ¿Nadie? ¿No? No, ¿verdad? Pues sabe, a lo largo de nuestras vidas, de todas formas, nos guste o no nos guste, vamos a enfrentar diferentes tipos de dificultades, retos, pruebas, y es necesario entonces que podamos entender cuál es esa arma secreta que tenemos para poder vencerlos. Y voy a pedirle que me pueda acompañar a la palabra del Señor, a Josué, capítulo 14, versículos 6 al 13. Por medio de la palabra que hoy vamos a leer, quiero hablarle acerca de un personaje bíblico que nos muestra cómo y cuál es esa arma y cómo la podemos utilizar para vencer todos los desafíos que puedan venir a nuestras vidas. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y dice así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Vamos a leer el versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Leemos el próximo versículo. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anacios están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Amén. Pregúntele al que tiene a la par si sabe de qué personaje vamos a hablar hoy. No. Amén. ¿Algunos sí saben? Bueno, yo el personaje que hoy quiero compartirles y quiero hablarles, que nos va a ayudar a entender acerca del arma secreta para vencer desafíos, es Caleb. Y sabe, este personaje en los versículos bíblicos que acabamos de leer, se nos muestra que llegó ante Josué porque Moisés ya había muerto, y llegó Caleb ante Josué a pedirle la herencia
que un día Jehová le había prometido. Hace 45 años había Caleb recibido una promesa y 45 años después llega a reclamar esa herencia. Y para poder entender un poquito, es necesario que podamos retroceder un poquito el tiempo o en la historia y recordemos acerca de los 12 espías. ¿Se recuerda usted acerca de los 12 espías? ¿Sí? Bueno, ¿sabe? Los 12 espías fueron comisionados por Moisés y dentro de esos 12 espías estaban Caleb y Josué. Y ellos habían sido comisionados para poder reconocer la tierra prometida. Esta tierra prometida había sido prometida por el Señor a Abraham y a su descendencia. A lo largo de la historia, Jehová vuelve a prometer, o mejor dicho, a recordarle la promesa a los descendientes de Abraham, hasta llegar a Moisés. Solo que con Moisés ya empieza la acción, es decir, bueno, la promesa está, es hora de ponerse en marcha e ir por ella. Y vamos a leer Génesis 17:8 para poder ver esa promesa, amén. Y dice así: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Esa era la promesa que Jehová le había dado a Abraham y a su descendencia. Ahora bien, por esa promesa Dios le ordena a Moisés que mande varones a reconocer la tierra prometida. Y sabe, Moisés entonces comisiona a 12 hombres, pero no eran cualquier clase de varones, ¿sí? La palabra del Señor nos dice que eran jefes de las tribus. Eran jefes de cada una de las tribus que fueron enviados y comisionados para ir a reconocer la tierra prometida. ¿A usted qué le suena que era lo que tenían ellos que ir a hacer? Cuando dice reconocer, a explorar, ¿sí? Ellos tenían que ir y ver cómo era el país, si las ciudades eran fortificadas o eran débiles, si los habitantes eran muchos o eran pocos, si eran débiles o si eran fuertes. Moisés los manda y les dice: vayan y vean si hay árboles, si el fruto es bueno y mucho o si el fruto es poco y malo. Esa era la misión. Ahora bien, los 12 recibieron el mismo reto. Los 12 recibieron el mismo desafío: ir a reconocer la tierra prometida. Ahora, a pesar de que habían recibido el mismo desafío, ¿usted se recuerda que hubieron 2 informes diferentes de la tierra prometida? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer. Hoy sí vamos a leer más palabra todavía, amén. Así que vamos a leer Números 13 del 27 al 28, 30 al 33. Y dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahí hay una breve interrupción a este informe. Este informe era el informe de los 10 espías, a excepción de Josué y Caleb. Y Caleb interrumpe. ¿Y qué dice en el versículo 30? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Josué dijo: ya, vamos, tomemos la ciudad. Ahora bien, continuamos en el próximo versículo y dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir
contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué le parece el informe de los 10 espías? Aterrador, ¿verdad? Un informe que realmente era completamente negativo y que hizo desfallecer el corazón del pueblo. Pero ahora leamos el otro informe en Números 14 del 6 al 9. Este es más chiquito, amén. Dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. ¿Sabe? Se dio un gran problema ante estos dos informes, contradictorios, y hubo una grave consecuencia. ¿Alguien se recuerda cuál fue la consecuencia? ¿Nadie? Les voy a contar. Toda esta situación dio como resultado que el pueblo empezara a murmurar contra Moisés y contra Jehová. Y tanto fue así que toda esa generación no vio la tierra prometida. Toda esa generación murió en el desierto, a excepción de Josué y de Caleb. Y veamos qué es lo que dice Dios acerca de Caleb. Solo un versículo, Números 14, 24, dice: pero a mi siervo Caleb, ¿por qué no lo lee conmigo? Amén. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esa fue una promesa que Dios le dio a Caleb, pero ya fue una promesa directa. Si usted se recuerda, leímos la promesa que le había sido dada a Abraham y a toda su descendencia. Pero a Caleb, Jehová le da una promesa personal acerca del territorio que le iba a entregar a él y a su herencia. Ahora bien, yo quiero que usted medite conmigo. ¿Por qué el informe dado por Josué y dado por Caleb era tan diferente al informe de los 10 espías? ¿Usted por qué cree? Si los 12 espías fueron enviados al mismo lugar, si los 12 espías caminaron por la misma tierra para llegar a reconocer la tierra prometida, si vieron lo mismo humanamente hablando, ¿por qué los dos informes son tan diferentes? Vemos dos perspectivas distintas. Vemos que los dos grupos, por así decirlo, vieron completamente o percibieron las cosas de una forma completamente diferente. Y es por esto, por el arma secreta. ¿Y por qué es secreta? En realidad no porque sea un secreto,
Amén. Sino que a veces parece secreta porque la olvidamos y olvidamos que existe. Ahora bien, ¿cuál es esa arma secreta que hizo que Caleb y Josué no se amedrentaran por los gigantes? ¿Cuál es esa arma secreta que hizo que Josué y Caleb no se fijaran en la ciudad fortificada, en esos habitantes fuertes de gran estatura? ¿Cuál era la diferencia que hizo que 10 hombres dijeran esa tierra traga a sus moradores y que 2 hombres dijeran es una tierra buena en extremo? ¿Cuál es la diferencia? Y yo quiero preguntarle a usted, ¿ya identificó usted tal vez cuál es el arma secreta que puede ayudarnos a vencer los desafíos? Toque al que tiene a la par y pregúntele para ver si ya la identificó. Amén. Bueno, esa arma secreta es la confianza en Dios. Diga conmigo, la confianza en Dios. ¿Cuál es la confianza en Dios? Esa es el arma secreta. La confianza en Dios, la confianza en sus promesas, la confianza en lo que Dios ha dicho de mí. Y usted se puede dar cuenta, Josué y Caleb eran diferentes a los 10 espías. ¿Pero por qué eran diferentes? Porque cuando ellos fueron a reconocer la tierra, Josué y Caleb iban creyendo en el Dios que los envió. Josué y Caleb iban creyendo en la promesa que habían recibido de parte de Dios. ¿Qué les había dicho Dios? Esa tierra será para ustedes. Esa tierra les será por heredad, es decir, es su herencia. Entonces, ¿cómo iban Josué y Caleb? Confiados en Dios. Ellos iban, siento yo que a una misión, pero ellos iban felices, ¿verdad? Vamos a ir a conocer cuál va a ser nuestra herencia, vamos a ir a ver cómo es esa tierra. O sea, ellos iban emocionados, ellos iban creyendo en el Dios que les había dado la promesa. ¿Sabe que era como que Dios les hubiera dicho: yo ya los heredé, ya les di su pedacito de terreno, solo que no era un pedacito, era un país. Ya está firmado con el abogado, ya está inscrito en el registro de la propiedad, solo necesito que lo vayan a ver. Si a usted le dijeran eso, ¿qué haría usted? No solo que ahora dice de que para comprar un terreno debimos de haber empezado desde que nacimos a ahorrar. Y yo tomando leche, tranquila, sin empezar a ahorrar para mi terreno, ¿verdad? ¿Sabe qué hubiera hecho usted si le dijeran: vaya a ver, vaya a conocerlo? ¿Qué haría usted? Usted iría corriendo, ¿verdad que sí? Feliz porque ya se lo firmaron, porque ya está hasta inscrito. Era algo así lo que Jehová les había dicho. Esa es su herencia. Vayan y reconózcanla, véanla. Ahora bien, Caleb estaba listo. Después de hacer su informe, Caleb estaba ¿qué? Presto. Vamos, tomemos. Es decir, acababan de regresar, de ir a hacer el reconocimiento, y Caleb ya estaba: vamos, es tierra buena, tomemos posesión de ella. El Señor está con nosotros, más podremos nosotros que ellos. Lamentablemente, no pasó en ese momento. Y desde que fue el reconocimiento de la tierra prometida, después el castigo de Israel, que fue que se muriera toda esa generación, a excepción de Josué y Caleb, ¿pasaron cuántos años? A ver si me están poniendo atención. 45 años pasaron desde ese momento. Caleb, ¿usted cree que seguía siendo el mismo? Usted cumple un año y ya siente, de verdad, que le pasó el tren encima. Y a Josué no le pasó un año encima, ¿le pasaron cuántos? A Caleb, amén. Y sabe una cosa, Caleb llegó con Josué, era más viejo, ¿sí? Física, humanamente hablando, no tenía las mismas fuerzas. ¿O será que alguien de 40 tiene las mismas fuerzas que alguien de 45? ¿Verdad que no?
Ni siquiera los de 18 tienen las mismas fuerzas que los de 15 años ahora, ¿verdad? Imagínese a Caleb. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Caleb viene a Josué, le dice: Dios me ha hecho vivir estos 45 años. ¿Qué le dijo? Dios me ha hecho vivir estos 45 años. Y le dice: ¿cuál era mi fuerza entonces? Es mi fuerza ahora. Y a mí me impresiona porque le dice: tal es mi fuerza ahora para la guerra. O sea, él no estaba hablando de otra cosa sino para la guerra. Tal es mi fuerza ahora para la guerra, para entrar y para salir. Tal vez usted se imagina que Caleb llegó diciendo: bueno, yo ya traigo mi mudanza, ¿verdad? Yo solo quiero que me des la tierra y ya traigo todas mis cositas y me voy a ir a instalar. Si usted escuchó bien los versículos o los leyó bien, ya estaba la tierra vacía, ya estaba la heredad vacía solo para que Caleb llegara con sus cosas, sus ovejas, sus bueyes, su familia y se instalara. ¿Verdad que no? ¿Pero qué dijo Josué? Caleb se atemorizó. No, ¿sabe qué le dijo? Tengo la misma fuerza para hacer la guerra. Dame mi heredad. ¿Y qué dijo Josué? Dice que Josué lo bendijo, pero no le dijo: ay, sí, llévate a todo el ejército, ¿verdad? Y ve a pelear tu heredad. ¿Será que le dijo eso? No. Y tampoco Caleb lo pidió. Tampoco Caleb solicitó que le dieran un ejército para ir a pelear la herencia que Dios ya le había dado. ¿Y sabe por qué? Porque Caleb seguía con el mismo espíritu. En esos 45 años, su confianza en Dios no había menguado. En esos 45 años, la confianza de Caleb en las promesas de Dios no había envejecido. No se había debilitado, seguía siendo la misma confianza plena y total en el Dios que le había prometido una herencia. Ahora bien, ¿qué dice Josué 14:14? Vamos a ver el resultado que tuvo esa confianza plena. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Cuál fue la consecuencia de esa confianza plena? Toque al que tiene a la par y dígale: recibió su promesa. Vio cumplida la promesa que Dios le dio. ¿Será que la vio cumplida de inmediato? ¿Cuántos años pasaron? Y tuvo que ir a pelear por ella. Y tuvo que ir a sacar a ¿quiénes? ¿Quiénes eran los que vivían ahí? ¿Quiénes? Los anacios, de la raza de los gigantes. Chaparritos, dijo un hermano, ¿verdad? Chaparritos nosotros, ¿verdad? Porque eran gigantes de gran estatura. Pero ¿sabe una cosa? La confianza en Dios tuvo un resultado. Y fue que él pudiera ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Ahora bien, ¿qué es la confianza en Dios? Y vamos a ir a la palabra del Señor, a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Y dice la palabra del Señor: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Ahora bien, ¿qué es la confianza en Dios? Nosotros podríamos pensar que la confianza en Dios es lo mismo que la fe, pero no es lo mismo. Para confiar en Dios necesito tener fe primero, porque necesito creer en Dios, necesito creer en quién es Él. ¿Sí? Entonces la confianza es traducida en la Biblia como una seguridad
audaz. Es traducida como una acción. Dígale que la confianza es actuar, ¿sí? La confianza en Dios es una acción que está basada en la seguridad. Es decir, prácticamente es una consecuencia de mi fe, ¿sí? Es una acción por la fe que yo le tengo a Dios. Es creer en las promesas de Dios, sea cual sea la circunstancia que esté atravesando en mi vida. ¿Cuántos acá tienen promesas de parte de Dios? Que levanten, poquitos. De este lado, nadie tiene promesas para... Amén. Sí tenemos promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y sabe, muchas veces hasta ya se nos olvidaron. Muchas veces hasta hemos olvidado cuáles son esas promesas, pero la confianza en Dios es esa consecuencia práctica de la fe. Es actuar sobre lo que Dios ha dicho de mí. Entonces, ¿por qué debo confiar en Dios? Vamos a ir a lo que dice Jeremías 17, del 7 al 8. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos dicen amén a esa promesa? ¿Sabe usted que esa es una promesa? ¿Sí? ¿Y para quién es? No. ¿Para nosotros, dijo usted? No. ¿Qué dice ahí? ¿Es para todos? Bendito el varón que confía en Jehová. No es para todos. Si usted no confía en Jehová, esa promesa no es para usted. Esa promesa es para aquellos que confían en Jehová. Ahora bien, ¿por qué debo confiar en Dios? Toque al que tiene la par y espere una respuesta y dígale, ¿por qué debes confiar en Dios? Dele una respuesta. ¿Se le ocurre algo? Pero respuesta sobre lo que preguntamos, ¿verdad? No, ¿qué vamos a cenar al salir de la prédica? No. Pregúntele por qué debes confiar en Dios y a ver qué le respondió. Y tenemos una diapositiva en donde podemos ver por qué debemos confiar en Dios. Número 1, y no vamos a leer todos esos versículos, amén, pero son de referencia. Si usted los quiere buscar, usted puede encontrar el fundamento bíblico de por qué debo confiar en Dios. Número 1, ¿qué dice? Porque Él nos creó y nos ama. Ay, ¿cuántos dicen amén? Yo pensé que iban a estar contentos, bendecidos, porque Él nos creó y nos ama. Amén. Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte, amén. Porque Él nos creó y Él nos ama. ¿Y qué dice Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Usted no cree que esa es una razón para confiar en Dios? Si Él me creó, Él no tendrá cuidado de mí. Y si todavía no solo me creó, sino que me ama, ¿será que Él no tendrá cuidado de mi vida? Sí, pero hay más razones. Confiamos en el Señor porque Él y solo Él es verdaderamente digno de confianza. Su naturaleza es fiel y verdadera. Es parte de su esencia. O sea, Dios no puede ser algo diferente a fiel y verdadero. Amén. Entonces, si es parte de su naturaleza, ¿usted no cree que deberíamos de confiar en Dios? Amén. Pero también debemos de confiar en Dios porque su palabra es digna de confianza. ¿Sí? Él es digno de confianza y su palabra también es fiel y verdadera y se cumplirá hasta la última letra. Por lo tanto, debo
confiar en Dios, pero también debo confiar en Dios porque sus planes para mi vida, para su vida, son perfectos y con un propósito. Usted se va a aburrir, pero toque al hermano que tiene a la par y dígale: tienes un propósito y los planes de Dios para tu vida son perfectos. Diga conmigo: son perfectos. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Será que debemos dudar de Dios con lo que estamos escuchando? No, porque sus planes para nuestras vidas son perfectos, pero también porque para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, porque ya sé que ya no quiere tocar al hermano que tiene a la par porque ya está bien dormido, pero diga conmigo: para Dios no hay nada imposible. Yo le pregunto a usted: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo que escape a su poder? No. Ya solo un hermano dijo no, ¿verdad? Los demás ya dijeron no hay nada imposible para Dios. Y lo último, porque Dios cumplirá. Diga conmigo: Dios cumplirá sus promesas. Todo lo que leímos, al final todo va relacionado. Dios cumplirá sus promesas, porque fiel es el que hizo la promesa. Y el que hizo la promesa no miente, tampoco se arrepiente, porque no es hombre ni hijo de hombre para hacerlo. Entonces, ¿debe usted dudar de Dios o debe confiar en Dios? Diga conmigo: debo confiar en Dios. ¿Qué implica confiar en Dios? ¿Qué dice Salmos 143:8? Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Qué implica confiar en Dios? Y sabe, confiar en Dios significa que lo voy a seguir aunque el camino sea difícil. Diga conmigo: lo voy a seguir aunque el camino sea difícil. Muchas veces sentimos que el camino es demasiado difícil. Sentimos que nuestras fuerzas se nos acaban y quizás alguno de los que vino hoy dijo: voy a ir, pero ya no llevo fuerzas para seguir este camino. Pero confiar en Dios significa eso, que lo voy a seguir aunque el camino sea difícil. Implica que seré obediente aunque deba someter mi voluntad. Porque muchas veces voy a tener que renunciar a mi voluntad, a mis deseos, a mis anhelos. Pero sabe, la palabra de Dios dice que sus planes son perfectos. Así que puedo confiar en esa promesa aunque deba someter mi voluntad. También implica que estaré dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Y sabe, la vida cristiana tiene batallas, amén, pero no son imposibles de ganar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué no son imposibles de ganar? Porque no las peleo yo. La palabra de Dios también dice que delante de mí va el Señor como poderoso gigante peleando la batalla. La palabra del Señor dice que Él es mayor que aquel que está en el mundo. La palabra del Señor dice que Él ya venció al mundo. Así que entonces debo yo estar dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Entonces también confiar en Dios implica que creeré en el cumplimiento de sus promesas. Yo no sé cuántas promesas tenga usted pendientes de ver cumplidas. Sabe que hoy, justamente cuando venía para la iglesia, yo recordaba cuántas promesas todavía tengo pendientes de ver cumplidas en mi vida.
Y definitivamente Dios ha ido cumpliendo muchas, pero tengo como 2 más o menos que tienen más de una década que Dios me las dio y todavía no las he visto. Una de ellas es que mi papá va a conocerlo. Y justamente antes de venir a la iglesia tuvimos un problema justamente por mi papá, ¿verdad? Antes, justamente cuando ya íbamos a salir para acá. Y venía a mi memoria esa promesa. Y yo sé que Dios es fiel. Y yo sé que Dios es justo. Y yo sé que sus palabras y sus promesas se cumplirán en mi vida. Así que yo no sé cuántas promesas tiene usted. Ahí, amén, dele un fuerte aplauso al Señor, amén, porque Él es fiel y porque la palabra que ha salido de su boca se cumplirá, amén. Tal vez usted ya ha visto cumplida una promesa, tal vez la persona que está a la par, su hijo, su esposa, es una promesa cumplida, pero tal vez todavía usted tiene, yo no sé cuántos tienen un cuadernito en donde tienen las promesas del Señor. De tantos cuadernos que uno escribe, ¿verdad? Ya es una biblioteca de cuadernos y hay que ir a buscar en dónde está la promesa de hace una década. Pero yo la voy a ir a buscar y sé que lo voy a encontrar. Pero ¿sabe una cosa? Dios no se ha olvidado de las promesas que le ha dado. Y si usted ya se olvidó, es necesario que vaya a sacarlas, que vaya a su corazón a escudriñarlas, porque Dios las cumplirá. Pero también depende de nosotros. ¿Será que Caleb se quedó sentadito esperando a que la promesa se cumpliera de una u otra manera? ¿Usted qué dice? Según lo que leímos, ¿qué hizo Caleb? Se levantó y no dejó morir la promesa. Él peleó por la promesa. Y le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos y que pueda hablar hoy con el Señor. ¿Sabe? Dios es fiel. Dios nos ama y nos ama con un amor incalculable. Y Él nos ha dado tantas promesas en su palabra, pero no solo en su palabra. Él también ha hablado promesas a nuestras vidas, tal vez por medio de sueños, de profecías, hablando directamente tal vez a su corazón, a su mente. Y tal vez han pasado años desde que usted escuchó esas promesas. Yo no sé cuáles sean las promesas que usted está esperando que se cumplan. Tal vez ya ni siquiera se recuerda de ellas, porque han pasado años. Porque ha pasado un largo tiempo y usted no las ha visto cumplidas. Pero hoy es el momento que usted pueda acercarse al Señor. Y le voy a pedir que hoy pueda decirle: Señor, aquí está mi vida delante de ti. Señor, yo quiero ser como Caleb, que nunca perdió ese espíritu, que nunca dejó de confiar en las promesas que tú le habías dado. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa